para esloras y registros más grandes. Las capturas de estos barcos eran trasladadas por los arrieros con mulos por el camino de la ruta del peix, destino al mercado de Alcoi, utilizando los neveros que había en nuestras montañas. Cuando las predicciones marítimas no eran buenas y las condiciones no eran adecuadas para desembarcar en la vila, recurrían al desembarque de las capturas en dos refugios claves, la Cala de Morales y la caleta del Racol Conill. Las embarcaciones dedicadas a esta técnica pesquera solamente disponían de dos ayudas a la navegación: el compás, lo que en tierra se denomina brújula, y el escandallo, es la foto que vemos en una cajita de madera. Bueno, ahora daremos transparencia y explicación de este artilugio, esta herramienta náutica. El escandallo consiste en una pieza de metal alargada amarrada por la parte superior a un cabo con distintas marcas a lo largo del mismo, marcando el número de brazas de profundidad. Cada braza corresponde a la medida de 1,80 metros. En la parte inferior de esta pieza metálica, el escandallo tenía un hueco o hendidura al que se le ponía sebo para comprobar la naturaleza del fondo marino, si era arenoso, fango, algas o piedra, dependiendo de lo que se pegara en el sebo. Bueno, en cuanto al escandallo, lo más primitivo es que eran de piedra esculpida. Después yo he conocido, y mucha gente, escandallos de hierro colado, de fundición, de plomo fundidos. Son los más comunes que podemos ver. Ahí está el escandallo con la cuerda que le corresponde para medir la profundidad. Bueno, después del escandallo pasamos a otra época de la pesca de arrastre que se inicia en 1920, cuando llegan nuevas tecnologías en el arrastre y en la navegación en general. En esta época, la máquina alternativa de vapor ya se utilizaba en el arrastre en buques de gran tamaño, pero no en la vila. En la vila existían astilleros que construyeron embarcaciones para la pesca de arrastre de gran tamaño y en las que se instalaron máquinas alternativas de vapor, pero destinadas a faenar en caladeros lejos de nuestro litoral. En esta época, la modalidad de arrastre aparece en motores de explosión, con poco caballaje, aunque más tarde fueron aumentando considerablemente la potencia con motores semidiésel de dos tiempos. Aquí tenemos presentes en esta foto un motor semidiésel de dos tiempos, es marca Bolt y hace bastantes años que no se fabrican. Por el tamaño que comprendo yo que tienen este motor, tal como lo vemos, no tendrá, oscila, la potencia en caballos estará entre 45 y 65 caballos, con lo grande que lo ven, y las toneladas que pesa, no hablamos de kilos. 45 o 65 caballos, cualquier moto medianamente los lleva. Después tenemos, hace bastantes años que no se fabrican y es una marca procedente de Dinamarca. Empezaron su fabricación en Copenhague y posteriormente también montaron fábrica en Alicante, en la calle Pintor Cabrera, que fue trasladada a mediados de la década de los 60 a un polígono industrial junto a la carretera de Madrid. Las personas que dirigían esta empresa eran Lars
Conti, Olsen e hijos. En el sector de la pesca de arrastre no solo existía esta marca de motor, sino que había una amplia competencia de otras marcas como Bolinder, Laval, Seffler, Warch, Tuisham, Grena, Hunemunkel, Gamma y muchísimas marcas más. La labor de la pesca de arrastre seguía efectuándose con dos embarcaciones en parejas propulsadas por motor y por vela. Llegamos a la década de los años 30. En esta década aparecen los primeros barcos que utilizan los artes de arrastre con puertas. Las puertas suponen una gran innovación para el arrastre con un solo barco. Son tableros de madera, como vemos aquí, es una buena foto. Tableros de madera con quillas de hierro acopladas al arte, cuya función es abrir y mantener la abertura del arte cuando la embarcación está en movimiento. Bueno, para que no les suene a chino el tema de las puertas, aquí vemos en el plano la misión y función que tienen las puertas respecto al arte. Cuando empiezan las investigaciones de las puertas estaban muy próximas a la parte delantera del arte, que son los calones. Y a medida que investigaban, llegan a la conclusión que tener las puertas a una distancia más alejada del arte, debido que, dependiendo del fondo que trabajaban, tenían que tener una cierta distancia con las puertas con respecto al arte. Pongamos dos ejemplos. Los barcos que trabajan con mucha fondura, en fondos de gamba roja, allí las puertas tienen una distancia respecto al arte de 400 metros. Sin embargo, si hablamos de los barcos de la bahía que trabajan en 60 brazas, incluso menos, ya partimos de una distancia respecto al arte de unos 300 metros y menos si vamos más tierra. Después pasamos a la Guerra Civil Española. Cuando llega la Guerra Civil Española, el Comité de la Industria Pesquera requisa cierto número de embarcaciones de arrastre como el pesquero Teide. El pesquero Teide es el que hablaré seguidamente en este anexo. Este que vemos en la foto es el que relevó al que voy a hablar. Este pesquero se llama Nuevo Teide y cuando termina la Guerra Civil releva al que voy a hablar ahora, porque el que voy a hablar ahora sufre una tragedia. Pero bueno, vamos a ello. El pesquero Teide, propiedad de Jaime y Pedro Linares el Soldat, este era el apodo de estas personas. Realmente el pesquero Teide fue apresado por un destructor del bando nacional. Su apresamiento fue debido a que en su cubierta llevaba trincados los barriles de racionamiento de combustible con las inscripciones de UGT y CNT. Esto fue avistado por una avioneta de reconocimiento del bando enemigo, la cual dio aviso al destructor. El comandante del destructor ordenó al patrón del Teide detener su actividad y elevar el arte de pesca, y lo obligó a fondear la embarcación. Después ordenó a la tripulación del Teide a embarcar en los lanchones del destructor. Y al último tripulante que abandonó la embarcación, Rafael Sellés Llorca, apodado Tanina, se le ordena incendiar el Teide. El barco se hundió a causa del incendio en el litoral de Benidorm, entre Benidorm y Altea, en una profundidad de 60 brazas. 60 brazas
corresponden a 108 metros. La tripulación fue trasladada a Ibiza para unirlos a un batallón de trabajadores para hacer carreteras. Era el castigo, el enemigo no perdona. Y ahora pasamos a hablar de las cocinas de los barcos, de aquellas. Antes de pasar a otra etapa de las características de la pesca de arrastre, como dato curioso quería comentar que las cocinas de estos barcos tenían unas medidas proporcionales al tamaño del barco. En las buzas no se cocinaba, porque no reunían ni espacio ni condiciones para cocinar. Por ejemplo, en un yaúd de 10 metros de eslora o poco más, que dispusiera de una bodega para almacenar las capturas en salazón, el espacio destinado a cocina sería esta bodega. Para cocinar se utilizaba una base sólida que era una especie de fogón de hierro, piedra esculpida o bien podía ser también de cerámica, que contenía las brazas del carbón vegetal o mineral, junto con una parrilla que sostenía el recipiente en el que se cocinara. Para embarcaciones con mayor tamaño, se construía la cocina en un lateral de la cubierta del barco en babor o en estribor. Aquí vemos un barco bastante antiguo que está ausente de puente de mando, no se ve puente de mando. La ausencia del puente de mando es un barco que no es muy grande porque el patrón lo gobierna desde popa manejando los guarnes. Los guarnes son unas lizas, pero ustedes lo entenderán mejor, que son unas cuerdas que van reenviadas al mecanismo del timón para manejarlo. Este caso de este barco ni siquiera seguramente pondría la mano al fuego, que no llevaba ni compás para navegar. ¿Por qué? Porque no perdía el perfil de la costa, no lo perdía de vista y muy cerca, muy próximo a la orilla. Pero bueno, son tiempos, etapas pasadas. Pasamos a la siguiente foto. La número 12. Observamos una cocina en el lateral de estribor, a la inversa que la foto anterior. La otra estaba en babor, esta está en... Explícales lo que es la cocina. Señala la cocina. Eso es la cocina. En un lateral de estribor. Este barco sí dispone de puente de mando, aunque no aparezca en la foto. Se trata de un barco más grande de tamaño que tiene bastantes menos años que el anterior. En los barcos que se construían con puente y guardacalor, obviamente ya estoy hablando de un barco con mucho más tamaño y registro que el ejemplo anterior dado. Disponían de cocinas económicas muy parecidas a estas, porque las que iban en los barcos aún eran más robustas que estas. Esta era una cocina económica destinada en algún hogar de aquellos tiempos. Se trata de un barco, bueno, en los barcos que se construían con puente y guardacalor disponían de cocinas económicas. Estas también se utilizaban en tierra, en hogares de familias que se las podían permitir. Estas cocinas son de acero, cuadradas o rectangulares con fogones de hierro colado. Son aptas para cocinar con carbón o con leña. Todas estas cocinas mencionadas fueron la cuna donde nacieron los sabrosos arroces caldosos y melosos guisados en cazuela. Se guisaban en cazuela porque las condiciones del mar no permitían guisar en paellas o recipientes planos, salvo que el barco estuviera en un dique seco
o en el interior de un puerto abarrobado y amarrado en un muelle donde exista plena calma. Al finalizar la guerra civil, se descubre el caladero del sueste de la vila. Perdón. Lo que voy a relatar es gracias al testimonio de Francisco Román Linares. Este señor era tripulante de la embarcación María Amparo, que se dedicaba a la pesca de arrastre en 1940 y era sobrino de Miguel de Concepción, que era el patrón y técnico de pesca. Un día, faenando en aguas del caladero del sureste de Villajoyosa, descubrieron un área de pesca virgen de más de 270 brazas de profundidad. En esta zona empezaron haciendo importantes capturas de rape, musolas y quelves y otras especies enemigas naturales de la gamba roja. El quelve es una variedad de escuálido. Según los científicos, es una variedad perteneciente al orden de los escualiformes. Que me corrija un profesor que hay aquí, sí, es exacto. Gracias, señor profesor. Bueno, se distingue de las otras variedades por tener en sus aletas dorsales dos aguijones o espinas muy puntiagudas. Estas capturas eran desembarcadas en el puerto de Alicante. Cuando se limpió el caladero en parte de estos enemigos naturales, es cuando se empezó a capturar cantidades importantes de gamba roja. Pero en esos tiempos de escasez y dura posguerra no había ninguna demanda en los mercados. Por esta causa se desistió de seguir faenando en este caladero hasta que transcurrieron los años más duros de la posguerra. A partir de la década de los años 40 empezó a aparecer nueva tecnología náutica como las ondas con proyector de chispa y el papel electrolítico, gonios y telefonías con frecuencias de onda corta y onda media. En esta época, parte de la flota vilera se trasladó, como decían por aquí, a hacer turnos de mareas y temporadas a los caladeros de Melilla, Costa de Marruecos y el Sáhara. A mediados de la década de los años 40 se prohibió la pesca de arrastre en pareja en la zona marítima del Mediterráneo. Aproximadamente en 1948, la demanda hostelera de prestigiosos bares y restaurantes buscan la frescura de un buen marisco, gamba roja, cigala y quisquilla, por lo que los barcos de arrastre van creciendo en tamaño y en caballaje de sus motores para poder trabajar en más fondura y obtener más capturas. Los armadores vileros van buscando nuevas bases para sus barcos en Algeciras, Málaga y Puerto de Santa María. Década de los años 50 y 60 fueron años de gran desarrollo y progreso. Se faena en nuevos caladeros, además del sueste de la vila, en Clotaes, Playa de Corea, Playa Nova en Cabo de Palos, caladeros de Ibiza y Formentera. Aparecen nuevos artes de pesca de los maestros rederos, como la ratera, que era un arte de arrastre creado por Tomás de Roc, que se utilizó mucho a gran profundidad y fondos de gamba roja. Otros artes de la época fueron el italiano y el huelvano, que fue muy acertado para faenar en todos los fondos en general. Las tripulaciones de los barcos siguen siendo muy numerosas hasta el principio de los años 70. A finales de los años 60,
obligan a instalar balsas salvavidas automáticas en las embarcaciones por orden correlativo de mayor a menor tamaño. Años 70 y 80 fueron años de modernización y cambio. Se confeccionaron nuevas artes de arrastre, como el llamado spooning, que fue diseñado para lechos marinos duros y rocosos. El arte de pesca francés, cuyo promotor fue el maestro redero Antonio Ferrer Ferrandis, Tony Cock, que también fue artífice de la transformación en la nueva confección del arte de arrastre huelvano, convirtiéndolo en huelvano de tijera. El gran maestro redero fue el padre de mi compañero aquí presente, Antoine Ferrer. Merece un aplauso este gran maestro. Se instalan nuevas tecnologías en los puentes de mando de los barcos, como los timones hidráulicos, giroscópicas, LORAN, radares y sondas de color. Van desapareciendo los motores semidiésel y motores lentos y son reemplazados por motores diésel de regímenes más altos, de revoluciones y mayor caballaje. Se modernizan las maniobras de largadas y elevaciones de arte. Se montan maquinillas que recogen malletas y artes, pero se reducen los horarios laborales de cada singladura y se reduce el número de tripulantes enrolados y aumentan el tamaño de las mallas del copo. Y pasamos al último anexo. La electrónica sigue colonizando el puente de mando, como los plóteres de navegación, los pilotos automáticos, GPS, emisores VHF, equipos de seguimiento por satélite, la caja azul y el ICE. Este último empezó a utilizarse en el sector del arrastre bien entrados los años 2000. También se obligó a utilizar en el sector los diarios de pesca con papeles de calco y después los diarios electrónicos de pesca y capturas. Aunque yo no he llegado a trabajar con este tipo de diarios electrónicos porque me jubilé antes. En estas décadas entran en vigor nuevas normativas y subvenciones de la Comunidad Económica Europea, cuyo objetivo es la reducción de la flota, pero personalmente veo que el objetivo es el de desaparición de la flota. Espero que mi testimonio les haya resultado de utilidad. Desde aquí cierro la página de acaecimientos, relatos y testimonios de la pesca de arrastre, historia y su evolución en la vila. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Una pregunta. No falláis todavía porque ahora viene lo más interesante, que son las preguntas. Bueno, muchas gracias. Quería agradeceros la buena preparación. Me ha encantado y he oído cosas que yo por lo menos no las sabía nunca. Me ha gustado mucho saberlas. Y lo demás pues ha sido como un recordatorio. Las personas que lo sepan. Gracias por la preparación, por la exposición. Muy bien. Y un pequeño detalle que hacemos en un faro para las personas que pasan por aquí. Un pequeño detalle para que tengas un recuerdo. Y bonito. Con tu fotografía. Muchas gracias. Con la tuya. Por la mañana me acordaré. Y antes de empezar con las preguntas, que seguro que hay muchas, os diré quién viene el día 26, ¿no es?
El día 10 de diciembre. Lo tenemos aquí, Juan Alonso Quintanilla, que será la última ponencia del año. Él nos va a hablar de un tema totalmente diferente. El tema es, por favor, señoras, el tema es el sueño consciente. Muy interesante. Aquí tenemos el ponente para el día de hoy. Empezamos con las preguntas. Por favor, ¿quién? No más que una pregunta. Ah, que está abiertas. Sí. Comentarles a los ponentes, a Pedro y a Juan, la plátula ya se ha hecho el desarrollo de la pesca peligrosa, lo que es a principios del siglo, los años 1910, 12, 14, precedentes a los 2000, cuando los ya se sentía activamente aquellos motores de 40, 50, 60 caballos, los pistones se diésel, es un intercambio de paso de las parejas de vela, de la latina, a las primeras mujeres. Yo en la época analógica, buscando, viendo, relatos, investigando, leí entonces que si vosotros sabéis algo, por si no se os iba a inquietud para los primeros barcos de arrastre que salieron a pescar del Cantábrico, salieron mandados por patrones de arrastre. Fue en Hernani y en la ciudad de Davides, porque hay confusión entre si eran valencianos y de valencianos, pero ahí va donde la escuela de formación era en Valencia, pero yo pienso que eran patrones los que hicieron cargo de los primeros barcos de arrastre, entonces era la pareja esta, Hernani y la ciudad, que son los primeros barcos asturianos que pescaron al arrastre. Es por si sabíais. Sí, yo os voy a contar una anécdota también que me pasó. La gente del mar, supongo que de la vila y de todos los sitios, pues parece una plaga, está en todos los sitios. Voy a contar tres anécdotas. Bueno, cuando llegué yo a Cádiz por primera vez, tenía un profesor de teoría del buque que se encargaba, el que hacía los planos de estiba de los contenedores, y en clase dijo, bueno, ¿de dónde soy? Yo soy de la vila. Y el tío empezó a hablarme de los rederos de la vila y después de los patrones que eran como, claro, yo estaba acomplejado porque los vascos siempre me parece que, no. De hecho, hay gente en Bilbao que yo aún conozco, los hijos, en la vila están los santanderinos que estaban en Santander, o sea, hay una serie de familias que estaban allí, Maruja, ¿cómo se llama? La Millona, también su padre estaba trabajando allí, o sea, que sí que es verdad que nosotros... Ten en cuenta que aquí la pesca se desarrolló antes, la pesca de arrastre. Sí, exacto. El Cantábrico se inició ya con el vapor, ya barcos más grandes, de hielo, y se inició con vapor, jamás sin arrastrar una vela. Cuando se arrastrando ya antes la vela. Los primeros patrones es lógico, en Bouza no en libros atribuyen ellos que ellos utilizaron la pesca de arrastre. No es cierto, ellos jamás pescaron a la pareja a vela. Ya iniciaron la andadura con la máquina. Entonces no es normal, no es extraño que los primeros patrones trabajaron en Cantábrico con los primeros barcos de vapor procedían del Mediterráneo y concretamente de Villajoyosa. Puede ser porque era entonces una potencia de pesca. Yo tengo un dato por ahí también que no he Tienes que podido hacer una corroborar. pregunta porque hay muchas personas esperando. En 1912, primer puerto en caballos de vapor de la flota española, Villajoyosa. 1912. Bueno, respecto a lo que nos has preguntado, Javi, yo directamente en mi familia estoy implicado por parte de mi abuelo, que naufragó allí en el Virgen de Covadonga, y lo pudo contar. Era una pareja, un accidente, el otro barco, el timonel, estaba embriagado, le metió la proa a la bodega del otro y bueno, se salvó del naufragio. Y la naviera era Justo Ojeda.
y todos los patrones que despegaron de la vila a enseñar, primero en pareja y después con puertas, ¿eh? Mi abuelo empezó allí antes del 1920, en barcos de vapor, y cuando naufragó fue cuando se vino la vila y ya no quiso volver más allí, iba de contramaestre en el Pare de la Millona, y era una naviera de Justo Ojeda que trabajaba para una fábrica de conservas de Ojeda, sí. Pero es que de aquí de la vila subieron muchos patrones, el Pare de los Gasparillos, Vicent Carota, mi abuelo es anterior porque era mucho mayor que ellos, el tío Torrero, joder, es que había muchos. Sí, vamos a pasar a otro turno de preguntas. Del mío también. Y lo primero es que esta conferencia a mí me trajo todos los recuerdos del mundo, porque mi padre empezó de badminton, terminó de maquinista naval, navegó en barcos de bajura, trabajó porque no había altura después de la guerra y vivió toda la vida de la mar y a nosotros nos crió pues a la mar delante, por supuesto sin navegar nosotros. Bastante sufrió, bastante penó la mar, porque se pega más en la mar casi ningún otro piso del mundo y se gana además, sobre todo bajo el dinero, y se prejubiló con un tiempo anterior que estaba la cosa de la mar. Entonces es verdad que toda la historia es emocionantísima. ¿Quieres hacerle alguna pregunta? ¿Quieres hacerle alguna pregunta? Vamos a la pregunta porque todos tenemos historias. ¿No querías preguntar algo en concreto? Tantas cosas, pero la fundamental ¿Qué te ha gustado mucho? es que la vida de la mar es la vida más emocionante y maravillosa que hay en este mundo. Muchísimas gracias. Gracias. Allí, Jaime, por favor. Hola, gracias por la conferencia. Yo tengo familias que son marineros, ¿no? Y me gustaría saber el futuro de la pesca de arrastre, porque como acaban de decir, de que hay paro biológico, no sé si un mes o más meses, la Comunidad Europea está diciendo que paren más, y veo la creación de piscifactorías, ¿no? Entonces me gustaría saber, de cara al futuro, no sé, porque tengo sobrinos que también trabajan en la mar, ¿no? Van a Ibiza y demás. Me gustaría saber si efectivamente ustedes piensan que de cara al futuro la pesca de arrastre pues va a desaparecer. Yo creo que lo he dicho al empezar. Es una opinión muy personal, yo no soy un técnico ni nada, pero tal como va la cosa, bueno, piscifactorías, ya te he dicho que las gambas al pagell dentro de poquito están en una caja fuerte, porque si el gasoil sube, hay pocas horas, habrá pocas gambitas, pues poco, a lo mejor quedan algunos y quedan bien, pero todo lo que había va a desaparecer. O sea, la manera de vivir hoy en día, quien se levanta hoy a las 3 de la mañana para irse a trabajar y volver, o sea, que es muy dura, incluso hoy. Yo creo que esto, por los puertos, ya no ves a cañicas, este es cañica, ni a platas, ni a tinetes, eso se acabó. Todos esos apellidos que estaban ligados en el mar ya no están, han desaparecido. Gracias a Dios, con ese esfuerzo, lo he dicho antes, han hecho a sus hijos que estudien medicina, ingeniería, porque no quiere nadie salida, ni en la mercante, se están buscando gente, pero ese tipo de vida no la quiere nadie, más hoy en día después de la pandemia. Marcel, ¿quería comentar algo? Marcel, sí. Bueno, quería comentar, hacer una pregunta o comentario. Es decir, yo me acuerdo de mi abuelo por parte de Aldea, me contaba que era pescador y bueno, luego fue militar, pero bueno, era relacionado con el mar. Y se iba navegando a vela al Golfo de León, con los temporales que había allí a vela. Pero una anécdota con respecto a la comida, que había lo de la cocina, que no, pero me ha recordado, yo en mi casa íbamos a comer arroz de caldero o arroz de banda, y era, primer plato, el caldero, el peix, borralla, todo, y después
Nada, 3 granetas de arroz, 3. A todos. Y yo le dije, y andamos en el restaurante al revés. A ella, y le dije, Gallo, pero... a la abuela, ¿no? Le dije, pero Gallo, ¿por qué pones tanto? Y mi abuelo me contaba, y pregunté si es militar o no es militar. Pepe, si estamos 4 o 5 meses en la mar, arroz no teníamos. Arroz había lo justo. Peix había un montón. Entonces, nos hinchábamos a pescado y el arroz era 3 granos. ¿Es verdad o es mentira? Eso lo contó mi abuelo. Es verdad, pero es que es correcto lo que acabas de exponer, pero es que no es el tema arroz. Lo preocupante, y yo porque lo conozco y vengo de estirpes de pescadores, es la fideuá. Había un bulo, la fideuá la inventó un señor que iba de Santa Pola, que iba embarcado en un barco de Gandía, y como no le quedaba nada, tiró mano. Eso no se lo crean ni las 5 estrellas Michelin se lo creen eso, ¿eh? Porque la fideuá se inventa en caeros, pero grandes, ¿no? A vela, que iban a la caballa a la racha. Y esos pescadores ya se llevaban legumbres y poco más, y fideos. Ellos conseguían fideos, pero no eran los fideos gordos que te hacen en los restaurantes ahora. Era el fideo fino que has comido, que hemos comido toda la vida en las casas. Y por la noche cenaban fideuá del caldo de la caballa, porque no tenían otra cosa. Ellos la conservaban en salazón, allí no había hielo para mantener el pescado. Bueno, pasamos a otra pregunta. Sí, allí una pregunta cortita. Galeana, Parla. Para mí, eso de cosita es muy... el agrado que nos da a más de uno de estar aquí con la gente en los dos viveros, me complace decirles que según tengo entendido que las mejores maquinillas que se hacían en España eran las que hacían en Villajoyosa. Las maquinillas es el aparato que eleva los cabos y los aparejos. Y me gusta mucho, hasta incluso la compañía que tengo. Pues tengo el gusto de decir que yo tengo 2 pastillas de jabón. Tengo 2 pastillas que supongo que pueden tener más de 70 años. Y aún huelen Y olerán. Así que me siento muy feliz y creo que los vileros, que es personal arte, muy bien. Muchas gracias. Gracias. A ver, chicas. ¿Cuál? La de atrás, primero. Atrás, adelante. Ya levantando la mano. Primero agradecer por vuestros testimonios, por compartirlos. Yo quería preguntar, a raíz de lo que ha preguntado anteriormente sobre el futuro de la pesca, si creéis que vale la pena invertir en formación en gente joven o ya para la propiedad. Porque la vida es cielo de marítimo, en dieta mayoreta, pero de ahí, como que la gente de ahí hace el pico para terminar la ESO, pero luego no hay más. ¿Crees que vale la pena a lo mejor invertir en formación? En absoluto no vale la pena, eso no, para nada. ¿Por qué? Porque solo les ponen zancadillas, no hay nuevos marineros. Ya ahora te lo paso. Los mismos marineros que están activos dicen, cuando se jubilen estos dos, este barco se amarra.
porque no va a encontrar, o si encuentras, no puedes embarcar lo que sea, no vale, es que eso no vale. El taxi, si no hay un señor que tiene un carnet para poder, una licencia para poder llevarlo, no funciona, pues un barco igual. Yo sí conozco vuestro ciclo, hemos colaborado con vosotros allí en el... No, yo lo conozco porque... Vale, pues está formando a la gente, pero es un ciclo que no entra dentro de las escuelas náuticas. Es un ciclo un poquito bajito y lo que está pretendiendo es que, digamos, de auxiliares, digamos, de puertos, de auxiliares. Yo pienso que sí, que hay que invertir en formación, pero quizá no sea la forma adecuada, ¿sabes? Claro, es que hoy en día, bueno, yo pienso que los barcos existirán y la formación, tanto de un pescador como de un marino, como de un yate, el barco se maneja igual. Después está la especialización del barco. Sí que vale, cada vez está más la marina de recreo que otras cosas. La pesca, pues yo pienso que va a desaparecer, pero las piscifactorías necesitan gente que se forme en pesca. O sea, que se cierra un campo y se abre otro, creo yo. Ya te he dicho que yo, bueno, soy un observador del mar más que otra cosa. Y eso no lo sabe nadie. Bueno, pues espero que te haya contestado. Gracias. Sí, de tú y de aquel señor y nos vamos. Me daba mucha curiosidad por qué habéis dicho no marineros y sí marinos. Yo soy hija de marinero y siempre llamé a mi padre marinero, y los marinos para mí siempre eran con los militares. Vamos a ver.